Buenas tardes, profesor. En esta ocasión le traeremos un video sobre electrónica automotriz. Eh, lo que le voy a hablar hoy va a ser sobre los condensadores, los diodos, transistores, circuito integrado, diristores y potenciómetro y sobre los relés. En esta ocasión le hablaremos sobre la resistencia. La resistencia. Esta resistencia se puede medir mediante los códigos de colores, se puede leer mediante los códigos de colores o puede ser también mediante un multitester o un polímetro. En esta ocasión aquí tenemos una resistencia. Como podemos ver, el primero llegaría a ser sería el café, llegaría a ser uno. Y el segundo llegaría a ser un negro, que llegaría a ser un cero. Eso sería mediante los códigos de colores. Y el rojo llegaría a ser el 2, que eso se va sumando uno y 2. Esta resistencia es de aproximado 1000 ohmios. Y la franja dorada, esa franja dorada es un 5%. Un 5% puede ser más o un 5% menos de 1000 ohmios. En esta ocasión, a ver, vamos a poner el multitester. Me tiene que llegar a sumar lo que calculé, que es de 1000 ohmios. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos la resistencia. Por lo que yo saqué, esta resistencia llega a ser de 1000 ohmios. Aquí tengo mi multitester. Lo ponemos en ohmio y sacamos la resistencia. A ver, nos da 985, 84, 983, 4, 984. Entonces, 984 tiene una tolerancia, puede ser menos, 5% menos o 5% más. Entonces, está en su tolerancia esta resistencia. Así podemos medir la resistencia, puede ser mediante un multitester o puede ser mediante, mediante los códigos de colores que hay en la resistencia. Bueno, ahora le hablaremos sobre los condensadores, los tipos de condensadores. Existe condensadores de tipo vaso, como podemos ver aquí, el de tipo mica y el de tipo plástico. También hay otros condensadores que son el de tipo cartón. Hay condensadores también en color celeste. Estos condensadores también se llama diodo condensador. Estos condensadores sirven para acumular la energía la energía que entra por el mando positivo, entra por el lado positivo, y cuando hay un exceso de carga lo lleva por el lado negativo. Lo manda todo a tierra lo manda y cuando hay un exceso de carga, ¿cómo podemos saber qué lado es el positivo y qué lado es el negativo? En este lado izquierdo, derecho, tenemos una franja ploma con una línea. Ese llegaría a ser nuestro negativo. Y el lado positivo llegaría a ser el otro lado. Hay dos formas para poder saber de los condensadores cuánto es su voltaje y su microfaradio. Mayormente estos condensadores de tipo vaso llevan a un costado. Este llegaría a ser de 400 voltios y su microfaradio es de 22 microfaradios. Estos condensadores podemos también hacerlo con un polímetro.
En este caso yo no tengo un polímetro y solo es poner el negativo, el lado, este lado y este otro lado. Lo ponemos al polímetro, lo ponemos en el polímetro para poder medir microfaradio, lo cambiamos a microfaradio y podemos sacar la misma medida que tiene el condensador, que llegaría a ser de 22 microfaradios. Puede variar en el polímetro, puede estar en sus 21,80 microfaradios, dependiendo. Eso sería en los condensadores, los tipos de condensadores o cómo se llegan a medir los condensadores para poder saber su lado positivo y su lado negativo. Este sería el lado negativo y el lado positivo, el otro lado, que no tiene ni una franja. Esto también hay de tipo mica y tipo plástico, como podemos ver. También lo podemos encontrar en una EQ. También hay un tipo plástico, condensadores. Otro tipo de condensadores también hay. Eso sería todo de condensador. En este caso le hablaremos sobre los diodos. Estos diodos mayormente son así. Como podemos ver, lado el diodo tiene una franja. Aquí tiene una franja. Tiene una franja. Ese lado llegaría a ser nuestro negativo o cátodo. Cátodo. Entonces del otro lado llegaría a ser nuestro positivo o nuestro ánodo. Ánodo. Esto también se puede medir mediante el multitester, su microfaradio. Este diodo es un diodo amplificador. Esto sirve para amplificar el voltaje. Y si lo ponemos al revés, como está así, ahora está al revés, podemos rectificar. Al lado inverso, rectifica el voltaje. Este también se puede medir con un polímetro. Por un polímetro se puede medir. También en microfaradio. Mayormente también lleva numeritos. Lleva su número de cuánto llegaría a ser. 5 es 539 de 539 microfaradios. Eso llegaría a ser el diodo común. Sus formas, como ya le mencioné, esto amplifica el voltaje o también rectifica. Bueno, ahora hablaremos sobre el director. Estos directores llevan tres patas o tres pines. 1, 2 y 3. Tres pines o tres patas. Trabaja como un interruptor automático. Este es un interruptor automático. Como son tres pines, el primer pin, segundo y tercer pin. El lado derecho llegaría a ser el compuerta con compuerta que permite que active y cierre que permite active y cierre la salida. Active o cierre la salida o cierre la salida. También es una compuerta tipo G.
compuerta G. ¿Ya? Entonces, buscamos cuál llegaría a ser nuestro negativo y positivo. En este caso llegaría a ser el al medio nuestro negativo, nuestro ánodo, nuestro cátodo. Y nuestro ánodo llegaría a ser el lado izquierdo. O llegaría a ser también nuestro positivo permanente. Estos directores, esa sería la función o cómo podemos saber de qué lado es el de los directores, nuestro negativo y nuestro positivo. Y la compuerta G y nuestro también puede activar o cerrar la salida. Ese sería el director. Bueno, ahora le hablaremos sobre el circuito integrado 555. Este circuito integrado se encarga de reducir diferentes tipos de circuitos. Su función común es un pulsador o activador. También puede ser un interruptor automático. Lo podemos encontrar también en la EQ. Diferentes tipos de, como podemos ver, también se puede encontrar en diferentes tipos, como ser equipo de música, laptop y otros tipos. Mayormente se utiliza el circuito integrado. Aquí tenemos el circuito integrado. Acá hay otro circuito integrado. Acá hay otro circuito integrado. Este es el circuito integrado 555. Vamos a dibujarlo. El circuito integrado 555. 1, 2, 3, 4 patas. 2, 3, 4 patas. ¿Cómo podemos saber el lado positivo y el lado negativo? Mayormente lleva una ranura o un redondito el lado negativo. Ese sería nuestro negativo. Y el lado positivo llegaría a ser el final, la patita número 8. El positivo. Bueno, para saber cómo funciona el circuito integrado 555, la patita número 2, ese es un Tiger, que es usado como un pulsador. Esa es su función, es un pulsador. También la patita número 3, es para poder medir la resistencia o la resistencia de salida o LED. También le podemos poner un LED o una resistencia de salida. Es como mayormente un positivo también. LED o resistencia. Podemos medir. El número 1, 2, 3, 4. El número 4 llegaría a ser el reset. Este también llega a ser un pulsador. O también puede llegar a ser un interruptor. Bueno, ese llegaría a ser la patita número 1, número 2, número 3, número 4. Y la patita número 5 este llegaría a ser lo podemos usar también como un puente al número 2, al Tiger o pulsador. Lo podemos hacer un puente al Tiger o pulsador, o también lo podemos mandar a tierra. Es como un negativo.
Ese llegaría a ser el número 5. Y el número 6 eh, es es la salida eh, o regulador o mm, regulador, un regulador, llegaría a ser un regulador. Y el número 4, 5, 6, 7, número 7, el positivo permanente llegaría a ser. Llegaría a ser un positivo permanente o... Sí, eso sería. Y el número 8 es nuestro positivo. Eso sería el diagrama para poder eh, hacer un circuito integrado del 555. Esas son sus funciones del circuito integrado 5.5. Bueno, ahora le hablaremos sobre el transistor. El transistor es un amplificador, amplifica el voltaje que entra. Como podemos ver aquí ya lo hice, este transistor mm, hace que de una batería si tiene 5 voltios, este transistor hace que aumente a 6, 7, 8 voltios. Su función de estas tres patitas llegaría a ser así. Este llegaría a ser el emisor o el negativo. Podemos ver el negativo. Y el del medio llegaría a ser la base positivo o el negativo de entrada. El negativo de entrada. ¿Ya? El lado izquierdo llegaría a ser nuestro cátodo o nuestro positivo. Este transistor se puede medir de dos formas. Podemos saber de dos formas su resistencia. Lo podemos hacer de la forma con un polímetro. Lo ponemos a microfaradio o a microfaradio. El el lado positivo y el lado negativo. Así podemos medir la resistencia que tiene el transistor. También el transistor tiene su numerito, sería de 406 microfaradios. 406 microfaradios. Eso sería el transistor. Este transistor amplifica el voltaje que entra. Bueno, ahora le hablaremos sobre los termistores. Los termistores vienen en dos tipos. El tipo NTC, que es el mando negativo, y el PTS, el mando positivo. En otra ocasión lo hablemos sobre el termistor. Viene otra clase de termistor. Este es otro termistor. Viene otros termistores que son como una resistencia igual. Ese sería otro termistor que podemos encontrar esos termistores adentro de los sensores de temperatura de agua y los sensores de temperatura de aire en los motores del auto. Bueno, estos termistores trabajan con la temperatura, como ya le dije, la temperatura del aire y la temperatura del agua. Su función varía a la resistencia, también varía a la temperatura. Estos termistores, cuando hay un contacto de temperatura fuerte, esto aumenta su resistencia. Y cuando esto sería el mando negativo, hay otro termistores que son mando positivo. El mando positivo sería el PTC.
El PTC sería el mando positivo. Eso cuando hay aumenta su resistencia, cuando hay alta temperatura aumenta su resistencia. A cambio cuando hay una como el NTC, el mando negativo, cuando hay una baja temperatura aumenta su resistencia. Eso sería sobre la termistor de temperatura, las temperaturas de aire y de agua en los sensores. Esta vez hablaremos sobre el LDR. El LDR son una resistencia. Esta resistencia depende de la luz. ¿Ya? Esto significa que estas resistencias son fotorresistores, más conocidos como fotorresistores, también LDR. Esto significa que vamos a hacer un foquito. Eh, Esto significa que cuando es de noche, eh, ahí pasa a pasar la corriente, llegaría a haber ohmio, mucho ohmio, pero cuando hay cuando llega a haber mucha luz como ser el sol, no hay cuando hay mucha luz no hay mucho ohmio, no llega a pasar el ohmio, entonces se va apagando la luz. Ya, entonces estos fotorresistores o resistencia hace circular el voltaje de la corriente. Cuando le llega una luz determinada, hace circular. Ahora, no hay luz, cuando no hay luz, ahora de noche, cuando no hay luz, la resistencia se mantiene. Va a haber, va a haber energía, se mantiene la resistencia. Pero cuando llega la luz, la resistencia disminuye. Cuando hay luz, la resistencia disminuye. Y así podemos ver cuando deja pasar la corriente y cuando no deja pasar la corriente. Estos fotorresistores o resistencia, esta resistencia solamente depende de la luz. Mayormente podemos encontrarlo también en los focos de las calles o de las avenidas. Todos esos focos contienen fotorresistores o resistencia que depende de la luz, sin necesidad de estar prendiendo y apagando todos los días. Estos son automáticamente, viene con la luz o la noche. Cuando llega la noche, si llegan a prender, llega a pasar la corriente. Eso sería todo sobre el LDR. Bueno, esta vez le hablaremos sobre el potenciómetro. ¿Qué es un potenciómetro? El potenciómetro es lo que deja abrir y cerrar la energía. Este potenciómetro contiene tres pines, 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Cómo va instalado este potenciómetro? La patita, como ven, podemos tener ahí tenemos las tres patitas que contiene el potenciómetro. La patita del lado derecho es el negativo permanente. ¿Ya? Y el del medio llegaría a ser nuestra entrada. Y nuestra salida llegaría a ser el primero del lado izquierdo. Nuestra salida. Esa sería la forma como podemos conectar nuestro potenciómetro. Bueno, si lo tenemos el potenciómetro del lado, o sea, cerrado, todo cerrado al lado izquierdo, no llegaría a pasar la corriente.
Esto también se puede ver mediante un multitester o un polímetro. Ya, supongamos que lo tenemos en modo cerrado. Está cerrado. Y este potenciómetro es de 1000 ohmios. 1000. Al moverlo al lado derecho, lo movemos al lado derecho, llegaría a aumentar la perilla. Si lo movemos la perilla al lado derecho, llegaría a aumentar el ohmio. Ya puede ser en 200 ohm, 400, dependiendo cuánto lo giremos. Si lo giramos toda la perilla, llegaría a ser de 1000 ohms. Así funcionaría el sistema del el potenciómetro. A veces se lo utiliza para regulador de volumen. También podemos regular la luz. Si queremos luz fuerte o luz suave. Eh, Así podemos armar nuestro circuito. Como le dije, el lado derecho llegaría a ser nuestro negativo permanente y el lado del centro nuestra entrada, y nuestra salida llegaría a ser el lado izquierdo. Esto llegaría a ser todo sobre el potenciómetro. Bueno, ahora le hablaremos sobre el displayer. ¿Qué es un displayer? El displayer es aquel que refleja en número o letra. Bueno, algunos se preguntarán qué es un displayer, hasta ahorita no saben. Bueno, entonces vamos a dibujar un displayer. Vamos a hacer un displayer de 7 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7. Displayer de 7 segmentos. Estos 7 segmentos llegaría a ser estos son LED, son LED que alumbran. Eso podemos encontrar en las radios, en el equipo de música, en otro tipo de microondas. Hay números para que reflejan. Esto refleja, digamos, de energía o eh, energía de luz, lo puede convertir en números. Eso se trata del display, que lo convierte en números o en letras. Aquí vamos a enumerar A, B, C, D, F, A, B, C, D, F, G y el H, que es el medio. Esto nosotros podemos conectarlo, como ya le dije, son LED que van conectados. Si yo quiero conectar el número 4, yo lo puedo hacer. Necesito solamente el G, el H, H y la G. Eso necesito para hacer el número 4. Eso sería el displayer, que contiene 7 segmentos. Hay otros que son de más segmentos, pero en esta ocasión le hablaremos sobre el displayer de 7 segmentos. Esa es la forma de usarlo, el displayer, mediante los LED. Ya le dije los LED. Podemos conectarlo ya sea el número 4 o podemos hacer otras letras o otro número, dependiendo a los componentes que uno quiere. Eso llegaría a ser el displayer de 7 segmentos. Bueno, ahora le hablaremos sobre el relé. El relé de 4 pines. Como podemos tener aquí, este era un relé de 5 pines, pero lo convirtieron en 4 pines. No varía mucho la diferencia de 4 pines o de 5 pines. Para un relé necesitamos un 30,
el 30 que llegaría a ser la entrada, el 87 que llegaría a ser la salida, el 86 que es el positivo de contacto, o sí, positivo de contacto, el 85 llegaría a ser nuestro negativo. Bueno, entonces aquí lo tenemos anotado. Un relé de 4 pines. ¿Cómo podemos saber si nuestro relé funciona o ponerle la batería para ver si da? Para eso necesitamos una batería, mando positivo y mando negativo. Ya, para eso necesitamos, para conectarlo, como le dije, el 30 que es el positivo, llegaría a ser positivo, y el 85 llegaría a ser nuestro negativo. 85 negativo, 85 nuestro negativo, y el 86 nuestro positivo de contacto. Entonces aquí nos faltó el tester. El tester nos faltó dos cables, el cable rojo y el cable negro. Ya, entonces aquí lo ponemos en 20 voltios. 20 voltios. Estamos en 30, ya hicimos 30, ya hicimos el 85, nos faltaría el 86. El 86, como dijimos, era positivo de contacto, eso lo ponemos al último. Y el 87, que llegaría a ser nuestro negativo, o no, el 87 llegaría a ser nuestra salida. También lo llevamos al negativo. Y el cable negro también lo llevamos a negativo. Cable negro. Y el cable rojo. El cable rojo lo ponemos aquí. Aquí no, se me olvidó. Tenía que saltar. Ya. Bueno, una vez el 86, como dijimos que era nuestro positivo de contacto, no lo, solamente lo conectamos un rato y lo desconectamos, lo conectamos, lo conectamos, lo conectamos, lo desconectamos. Cuando no conectamos el cable rojo, aquí no nos llega a marcar, no nos marca, pero como esta es una batería de 12 voltios, al conectar el cable rojo al 86, aquí nos llega a marcar, a veces nos llega a marcar 11,45, o también puede ser 12 voltios. Ese sería el circuito del relé de 4 pines. Así podemos ver si hay continuidad del circuito o llega a pasar la corriente mediante un multitester. Necesitamos el relé y la batería. Estos tres componentes para poder ver si llega a pasar la corriente. El multitester nos marca si la batería llega a tener 12 voltios, 11 voltios, dependiendo de cuánto la batería, el multitester nos va a marcar. Eso sería todo sobre el relé de 4 pines.